Hola mujeres, bienvenidas a The Mujeres Create Podcast. Estoy aquí en Cuenca, Ecuador, grabando un episodio especial sobre sanación, espiritualidad, temas holísticos. Así es que les presento a cada una de estas personas que dedican su vida a la sanación, a ayudar a los demás y a ayudarnos a nosotros a que vivamos mejores vidas, con más propósito, con más intención, con más felicidad y con más amor. Espero que lo disfruten. ¡Mua! Diego, bienvenido seas a The Mujeres Create Podcast. Estamos aquí en Cuenca, Ecuador, y acabamos de pasar unos días maravillosos en tu retiro que le llamaste Amor, Verdad y Propósito. Y estoy muy agradecida contigo por crear este espacio tan especial para todos nosotros. Quería saber un poquito más de ti. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo entraste tú a este mundo espiritual? Y ahora que estás haciendo este trabajo para ayudar a tantas personas, ¿cuál fue la idea detrás de crear este retiro? Bueno, gracias de igual manera por estar aquí, Jessy, porque en primera instancia, para mí, cada una de las cosas que pasaron acá creo que fueron totalmente especiales y que solo pueden decirlo al 100% quienes pudieron venir acá. Realmente tuvimos de todo dentro del retiro, inclusive mucha asistencia divina. Estuvimos en algún punto encontrándonos de una manera diferente cada uno de nosotros. En primer lugar, hablando un poco del retiro, este retiro fue creado en una meditación para poder dar luz de amor a las personas y a las almas que tenían que estar acá, que en este caso tú eres una de ellas. Y dentro de cada una de esas cosas, realmente puedo decirte que cuando estuvimos haciéndolo en meditación, las situaciones fueron pautándose de tal forma en donde pensábamos que era en Argentina y ya teníamos casi todo listo en Argentina y me dijo, no es ahí, es acá en los Andes. Ok, ¿los Andes? ¿Dónde? En Ecuador. ¿En dónde? En Ecuador, y fuimos alineando cada cosa. Antes era otro equipo de terapeutas y cada uno fue disipándose y quedando los terapeutas que hoy estuvieron aquí, que fue perfecto que estén acá. Entonces, dentro de todo, realmente lo más importante de esto es del retiro, es entender que se hizo desde el fluir y para poder transmitirle a los demás la importancia del fluir en sus vidas. Entonces, dentro de cada una de esas cosas, creo que puedo decirte, así fue mi vida siempre. Por lo general, en este caso, cuando pasó la discapacidad, yo tengo una discapacidad de los 17 años, soy una persona no vidente, entonces cuando pasó eso todo tocó mi vida porque cada una de esas áreas formaron parte de un desarrollo que no estaba listo todavía, porque todo lo que yo pensaba que tenía ya no existía porque tenía que aprender hasta a comer. Así fue pasando mi vida, estudié negocios, tuve unos negocios, con algunos me pude pagar la universidad, luego estuve haciendo otras gestiones, asesorando, todo en la parte comercial y ciertas cosas que yo hacía ahí, siempre era con un enfoque de desarrollo humano. Y cuando pasó eso, fui entendiendo también de que la discapacidad me ponía una limitante y yo era vulnerable. Entonces, cuando entendí que la vulnerabilidad es lo más preciado del ser humano, comencé a entender también de que desde esa vulnerabilidad es donde tenemos la mayor fortaleza. Y esa fortaleza es la que nos permite a nosotros saber que podemos lograr lo que tenemos que lograr y podemos equilibrar nuestra vida realmente al ritmo que necesitamos, porque no es que uno la pasó fácil, no es fácil tampoco, peor tener una discapacidad, vivir una vida en un país en donde la sociedad no permite que alguien con discapacidad pueda desarrollarse, sí. Vivir en un lugar en donde la educación no es la correcta para poder salir adelante, vivir en un lugar en donde hasta el día de hoy no existe un trabajo para una persona con discapacidad en donde puedes decir puede vivir con ese trabajo. Entonces, realmente entenderlo me comenzó a ayudar a mi persona, en primer lugar, a dar todo lo que tenía que dar para transformarme. Comencé a ver la gestión espiritual, tuve 3 operaciones más en los ojos hasta los 23 años y dentro de esa última operación fue un antes y un después porque sentí toda la operación. Wow.
sentí cada cosa, sentí cada situación, sentí todo. La anestesia no me cogió y pues en el dolor entendí y aprendí mucho sobre realmente el por qué uno está aquí, o sea, cuál es el sentido, de qué te sirve tanto si en un momento te encuentras en un lugar en donde ya la situación te está diciendo que puedes morir inclusive ahí. Sí. Entonces, entender que la sencillez de eso te permite expandirte mucho más para poder lograr encontrar un equilibrio y en este caso desde uno mismo comenzar a transformarse realmente. Wow, Diego, qué historia tan poderosa. Te conozco hace varios años, pero no sabía esos detalles de tu sentir ese dolor durante la operación. Y te digo que una de las cosas que me ha impactado más en este retiro, yo he hecho varios retiros en mi vida, pero como hablamos ayer, a veces esos retiros son un poquito, no son tan espiritual, tan profundo como este. Y una de las cosas que me ha impactado más es que estamos compartiendo con 3 personas con discapacidad visual. Dos participantes de los que están acá tampoco pueden ver. Entonces, hemos visto qué tan difícil es la vida cuando uno tiene esa discapacidad de no poder ver, el comer, el levantarse. Hemos estado haciendo yoga, también tener a alguien ahí que te esté indicando los pasos a través del toque, el poder caminar, el poder hacer todas las experiencias con esa discapacidad ha sido muy impactante ver eso y aprender que tenemos tantas cosas que a veces no apreciamos, que a veces no vemos la importancia de todo lo bonito que tenemos alrededor, de nuestra salud, de nuestras habilidades. Entonces esa parte para mí ha sido muy, muy impactante y muy especial y se va a quedar conmigo para siempre. Ahora, cuando organizaste este retiro, han sido cosas muy específicas, tipos de terapias muy específicas en las cuales hemos entrevistado a muchos de los healers que tienes tú aquí. ¿Cómo escogiste estas modalidades? Y puedes mencionar algunas de las que hemos hecho, pero ¿cómo escogiste tú? Me dices que lo hiciste a través de una meditación. ¿Cómo se te hizo ese proceso? Algunas meditaciones. Ajá, una meditación. De algunas meditaciones. La verdad, bueno, en primera instancia, la situación es que para uno sanar, uno no solo puede ir a una área. Y yo creo, de verdad, firmemente, de que cuando nos unimos, almas de luz, podemos dar más luz a los que vienen acá con nosotros. Entonces, por lo general, no se hace retiros con otros terapeutas que no forman parte o cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Pero para mí no es eso, porque eso ya tiene otras cosas enfrente. Pero yo creo que dentro de lo que hay que hacer es unir a cada una de esas áreas necesarias para la transformación. Entonces, al momento de estar ahí en la meditación, simplemente tenía que dar el itinerario y pues nada, después de la meditación me dijeron abrí la compu, abrí Word y escribí todo el itinerario de los 6 días y ahí fue que yo puse los nombres, pero no sabía qué iba a dar. Wow. Yo puse los nombres nada más y luego de eso pues no sabía quiénes iban a ser los terapeutas, en primera instancia solo era yo. Entonces ya cuando puse los nombres, yo ya realmente me fueron poniendo al frente cada uno de los terapeutas. Muchos son amigos míos y otros son personas que recién ahora estoy conociendo, como el astrólogo. Entonces pusieron a esas personas al frente porque eran las almas necesarias en este momento para sostener la transformación. Entonces, cuando uno quiere transformación, uno tiene que pensar de manera integral. Entonces, cada situación se fue aislando con ciertas canalizaciones cada momento para poder saber quiénes eran los terapeutas. Necesitábamos en primer lugar la parte del vínculo, porque es importantísimo vincular el desarrollo personal, la programación neurolingüística con la espiritualidad, porque es donde nosotros podemos aprender a saber cómo equilibrar la mente primero. Entonces, porque ese es el caballo desbocado que nos lleva de allá para acá, allá para acá, pero dentro de todo, sí entender esa parte me permitió ir cogiendo pautas. Entonces, de ahí fue que se hizo
un taller con Sonia Hunter, que ella hace sound healing, numerología, Sí. geometría sagrada, flores de Bach y muchas cosas más. Es una persona realmente muy importante en la gestión holística acá en Ecuador, y ella tiene más de 20 años haciendo todo esto. Entonces, cada persona formó parte fundamental de esto, que pese a que algunos terapeutas no estaban bien de salud porque algo les pasó, se cayeron o lo que sea, pero ahí estuvieron dando el servicio desde el amor. Entonces, así mismo el astrólogo, así mismo Danila, con Danila pasó lo interesante, iba a estar otra persona. Y cuando las cosas no se dieron de esa forma para que esté, nos pudimos dar cuenta de que esa energía no nos estaba potenciando en lo que iba a suceder acá. Entonces, esa misma energía se fue disipando sola. Y cuando ya pasó, lo único que hice en meditación fue, ok, me mostraron cuál era la próxima. Yo a Danila no la conocía. Sí. Y solo me dijeron, ya, pero no la conozco. ¿A quién voy? Pregúntale a ella. Ok, le pregunto a ella, me mandó uno, no, esa no es, le digo. Sí. No, vuelve a preguntar. Y pregunté nuevamente y era Danila, y en este momento pues te puedo decir, era todo especial y tenía que ser de esa forma porque ella tenía que estar aquí. Sí. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros nos podemos poner a analizar o reflexionar cuando nos dejamos fluir. Porque cuando uno logra dejarse fluir, encuentra la transformación, y eso era este retiro. Sí. Este retiro era para soltar, dejar atrás todas esas barreras que nosotros hemos tenido, la verdad, y rendirse no desde el dolor, sino rendirse desde el amor, a saber que si así tiene que ser, así es. Y tú te diste cuenta cómo en este retiro pasaron cosas que no tenían que haber sucedido, y habían cosas que en el itinerario que no se dieron como eras, pero fue perfecto todo como fue. ¿Por qué? Porque eso es lo importante, entender que cuando uno tiene el servicio, tiene que ser desde el amor, como lo que dijo Vicente, el chico no vidente que estaba. El propósito de él era ser luz. Sí. Y el propósito para él, el propósito del mundo, el propósito universal era amar con servicio. Y eso realmente es lo más hermoso de esto que yo me llevo, de que la sencillez nos permite entender que cada persona o cada cosa, por más mínima que sea, o por más insignificante que sea, nos enseña algo. Sí. Y para eso era este retiro. Por eso es de transformación, porque quienes vinieron el viernes de una manera, hoy se van de otra manera. Sí, 100%. Diego, y hablas mucho de la alineación, de entender esas cosas que fluyen, las personas, las que están alineadas con tu propósito, recibir de manera, en tu caso, a través de la meditación, de manera divina. Háblanos qué tan importante es para cada persona entender cuando están alineados con su propósito y cuando no lo están, porque yo siento que en el mundo en este momento, con tanto caos, con tanto dolor que estamos viviendo por diferentes situaciones, hay muchas personas que están buscando esa alineación, pero quizás no saben cómo fluir o cómo escuchar la intuición o cómo saber cuando están alineados y cuando no están alineados. ¿Cuáles son esas técnicas que podemos aplicar para entender cómo alinearnos con nuestro propósito? Como decía Abel ayer, no importa que desarrolles, porque todos podemos desarrollar esto, no importa que desarrolles luz, que desarrolles sanación, que desarrolles todo, que puedas hasta volar, no importa que puedas estar ahí desarrollando espiritualidad, si es que tú no entiendes que la verdadera espiritualidad es conductual, es decir, es de cómo te comportas y cómo entiendes a las otras personas que se comportan de una forma hacia ti. Entonces, en ese momento nos damos cuenta de que más allá de las prácticas, más allá de los hábitos, más allá de ciertas cosas que en el camino todas las personas pueden hacer, ¿ya? Más allá de eso, lo más importante es cómo tú tratas al de al lado. Sí. Si te regresas por lo menos a saludar, a verlo. Si te pone mala cara, ¿cómo la recibes? Si la recibes con la misma mala cara o la recibes con amor. Si es que hay alguien que te grita en el trabajo y te dice que no puedes o te hace sentir como que lo que estás haciendo no sirve o no funciona, ¿ya?
cómo tú recibes eso y cómo lo transformas a darle a esa persona realmente un feedback de amor para que entienda que las cosas no son así. Entonces, porque así como esa persona va a hacerte eso a ti, quiere transmitirte eso y quiere que tú sientas eso, pero cuando tú tienes firme tu parte de emocional, tu parte del amor hacia ti mismo, cuando tú tienes ese amor propio bien firme, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque sabes que las personas hacen lo que hacen con lo que tienen. Entonces, alineado quiere decir que solamente necesitas una decisión, nada más. ¿Cuál es la decisión? De querer hacerlo. La decisión de buscar un equilibrio en tu vida para poder lograr vincularte. La decisión de entender de que no sabes cómo, pero es lo que realmente quieres. Entonces, y esa decisión no es con nada terrenal, no es con nada superficial, no es con nada material. Esa decisión es tuya, decido tener paz y vivir tranquilo. Decido siempre estar en armonía y vivir en amor. ¿Por qué? Porque cuando uno decide realmente lo que el plan del planeta conlleva, que es el amor y la luz, como la oración universal, la invocación universal, que hicimos acá una conexión con esa oración, en donde pudimos darnos cuenta de que la sencillez, el dar todo sin esperar nada a cambio, nos permite encontrar un poco más lo que nosotros tenemos al frente. Por ejemplo, pasaron situaciones en donde, en el retiro, en donde se tenía equilibrado algo en el itinerario, pero al lograr estar no se necesitaba hacerlo. Entonces, no es el ego de que, no, es que ya está ahí, yo me preparé y no, o sea, si no es, no es. Esa es la cosa. Por más que tú en tu vida pienses que te hayas preparado para lo que estás haciendo, si no es lo que tienes que hacer, pues te viras y avanzas. No forzar. Eso es fluir. Sí. No resistirte a las identificaciones de amor que te están dando por comenzar a poner adelante a las identificaciones del ego. Sí. Entonces, es manejar mucho eso, manejar mucho el ego y vivir más en amor. Más en amor. Gracias, Diego. Es hermoso. Yo he sido tú has sido mi guía espiritual, mi coach por más de un año. Y lo más difícil para mí ha sido aprender a fluir. Yo creo que en la sociedad lo más difícil hoy en día es saber fluir. Entonces, gracias por enseñarme a mí y también compartir esas ideas y esas prácticas que nos ayudan a nosotros a aprender más a fluir y alinearnos con las cosas que queremos y quizás sacar de nuestras vidas las cosas que ya no están alineadas, las cosas que nos crean resistencia, que quizás nos crean dolor, y decidir, como tú dijiste, vivir en paz, en armonía y en amor. Gracias por esas técnicas. Diego, y en tu práctica espiritual con tus clientes que tienes ahora, que ha crecido tu negocio muchísimo, tu práctica Holistic Living Center, que es tu centro holístico que has creado recientemente, ¿cuáles son los temas más que las personas se traen a ti y que quieren resolver en sus vidas? ¿Cuáles son esos temas que las personas están buscando más respuestas? Bueno, dentro de todo, la verdad, bueno, en primer lugar, cuando esto es un propósito, entendemos dos cosas. Entendemos que cuando lo hacemos desde el corazón, la cosa se va alineando y deja de ser comercial, por más que tenga que ser comercial. Deja de ser comercial porque ahí es que hay una disyuntiva. Cuando tú estás en el proceso de la sanación, no está mal, en este caso, que puedas tú tener ingresos del tema porque estás viviendo al servicio. Está bien, estás viviendo del tema, ¿no? Somos humanos y tenemos que hacerlo. La cuestión es que, por ejemplo, cobras, no sé, cobras $2,000 una sesión, ¿ya? Y viene alguien que se acerca a ti y necesita tu ayuda, pero no tiene esos $2,000. Sí. ¿Lo ayudas o no lo ayudas? Entonces, es eso, ayudar desde el amor, desde el servicio. Entonces, a lo que voy con esto es que, en primer lugar, antes de responderte lo otro, Holistic Living Center fue creado para poder vincular de manera integral también a quien pueda, en este caso, retribuirlo con dinero o algo económico, y quien pueda retribuirlo con amor, y nada más. Porque nosotros, como somos partners de Fundación 7, que es una
fundación que nosotros también tenemos, es donde nosotros incluimos a todos los talleres y a todos los retiros a personas con discapacidades. ¿Por qué? Porque esas personas que no tienen la posibilidad necesitan la ayuda totalmente. Entonces, ahí vamos. Entonces, y esto no se publicita. ¿Por qué? Porque uno no lo hace para tener marketing. Ninguno de ustedes sabía que iba a haber 2 personas con discapacidad. No. Entonces, de eso se trata esto. Sí. Siempre servir sin esperar que te retribuyan ay, gracias por hacerlo, sino que servir desde el corazón hace que todo sea más expansivo. Y eso es la gestión de Holistic Living Center, en donde nosotros nos enfocamos 100% en encontrar equilibrio, porque mucha gente viene con ansiedad, mucha gente viene con depresión, mucha gente viene sin saber qué quiere también. Entonces, lo importante, lo que yo siempre digo, es que si tú quieres regalar una sesión a alguien, no la regales, porque esto no es de esa forma. El regalo no es de esa forma, el regalo es divino. Sí. Y esa persona lo tiene que querer. Sí. Si esa persona no lo quiere, no lo va a aprovechar. Y no es su momento y no está mal, es parte del proceso. Si no lo aprovecha es porque en ese momento no está listo para poder hacerlo. Sí. Tiene que trabajar algunas cosas para poder llegar ahí. Entonces no hay que forzar los procesos de nadie. Y todas las personas que han venido realmente son seres que han querido el servicio. Son seres que sus almas ya están diciéndole, yo necesito algo, no sé qué, pero necesito algo. Y eso realmente es el factor común de lo que llega a nosotros. Vienen con mucha depresión y todo lo que sea, pero tienen que ver mucho más cuando estás desorientada en tu propósito, comienzas a sentir vacíos. Sí. Y en esta era en donde estamos hoy en día, la situación es que el despertar está mucho más abierto, la gestión de luz es mucho más fuerte, la oscuridad, yo siempre digo, está dando manotazos de ahogado prácticamente, sí. ¿Ya? Porque hay mucha más luz y a muchas almas están despertando. Y esas almas que despiertan no saben qué hacer porque sienten algo, pero no saben. Su vida se está tornando en un caos para ellos, pero sienten algo interno, que hay algo más, pero no saben qué es. Entonces, personas que vienen con eso realmente son las que forman parte de los procesos. Son personas que, por lo general, no tiene que ver con estatus tampoco, porque cada uno tiene su propia historia. Sin embargo, hay muchas personas que teniéndolo todo se sienten vacíos. Sí. Y realmente esas personas son las que vienen acá y dicen, no, pero es que no tengo. Y tú te pones a revisar lo que tienes y, sí. O sea, una familia común de 5 puede vivir con eso toda su vida. Sí, todo. Entonces, es ahí donde dices, ok, hay algo que no se está entendiendo, o sea, porque hay una disociación de una realidad externa y una realidad interna de la persona. Entonces, eso también es muy importante porque mucho de eso llega acá, la verdad. Sí, cuando yo llegué a ti, Diego, yo estaba pasando por una situación de salud, una histerectomía, y también estaba pasando por muchas preguntas internas en cuanto se trata a mi trabajo. Sentía que estaba fuera de mi propósito. Y aunque aún estoy buscando esas respuestas, tú me has ayudado poco a poco a encontrar, a fluir, a sentir ese amor interno. Entonces, gracias por eso. Diego, muchísimas gracias por crear este espacio tan especial, tan liberador, tan transformante para todos nosotros. Me voy con muchas preguntas todavía, pero sintiendo que más que nunca soy capaz de lograr todo lo que yo quiera, y también sin olvidarme de que a través del amor, a través de fluir más y a través de siempre buscar ese propósito se pueden lograr muchas cosas. Gracias por todo lo que haces, por compartir tu luz con todo el mundo, y yo sé que para ti vienen muchas cosas muy bonitas. Gracias a ti, la verdad, pero yo solo soy un canal y gracias por permitirme ayudarte. Hola mujeres, ¿qué tal les pareció la sesión con Diego? Espero que hayan disfrutado de este episodio. Lo que quería hacer era añadir un poco más de mi experiencia trabajando con Diego,
Y así lo voy a hacer en cada uno de los episodios de Detrás de la Sanación. Después de cada episodio grabado en Ecuador, yo voy a hacer como un post, un después, para proveer un poquito más de esa experiencia, quizás de esa terapia, de esa sanación que yo he recibido. En el caso de Diego, lo conocí a través de mi amigo Javier. Ellos dos son hermanos. Cuando lo conocí, él apenas estaba empezando este camino. Eso fue creo que en el 2017, algo así. Y me inspira mucho que él haya avanzado y haya podido hacer tantas cosas con su práctica Holistic Living Center y con todo lo que hace en el Ecuador y también ahora en los Estados Unidos. Como les comenté en el primer episodio de Detrás de la Sanación, este último año ha sido un año de mucha transformación para mí, espiritual, emocional, física y psicológica también. Y Diego ha estado atrás de mucha de esa transformación. Él ha sido mi coach y también mi guía espiritual en muchos de esos procesos que yo he estado pasando. Y quería hablar un poquito más de esas experiencias, porque lo que sé es que cada vez que hablo de mis experiencias, hay muchas mujeres que me escriben, que me hablan y me dicen lo mucho que se sienten identificadas con esas experiencias. Y ese es el punto, poder ayudar a otras personas a que identifiquen las cosas que quizás necesitan un poquito de movimiento, necesitan en las áreas que ustedes necesitan ayuda. Así es que para mí es un placer poder asistir de esa forma. Cuando decidí asistir a Diego, para que él me ayudara con las terapias y para ayudarme más de forma espiritual. Fue en el momento que me enteré que me iba a tener que hacer la histerectomía. Eso fue marzo del año pasado, marzo-abril del año pasado, al principios de esos meses. Y fue cuando yo me enteré de la noticia de que esto iba a ser algo inevitable en mi vida. Y en ese momento yo sentía mucho miedo, sentía mucha incertidumbre y no sabía cómo procesarlo. No sabía exactamente cómo procesar esa noticia, entonces acudí a Diego. En ese momento él me hizo creo que 2 o 3 sesiones para, como para establecer esa confianza, para entender lo que iba a pasar en mi cuerpo, para saber que no importaba lo que pasara, todo iba a estar bien, porque las cosas de Dios son así. A veces uno ve algo que es muy difícil de procesar, pero el plan de Dios es mucho más grande. Entonces tenemos que entender que a veces cuando pasan las cosas de manera que no nos esperamos, quizás sea por un plan mayor, por un plan más grande. Diego me ayudó a procesar esos sentimientos, a procesar esas emociones. Luego también, después que pasó la histerectomía, necesitaba esa ayuda. Me sentía muy confundida. Estaba tratando de entender las formas de que mi cuerpo había cambiado, la mentalidad que yo tenía sobre mi feminidad, quizás esa necesidad de recrear mi identidad como mujer y entender cómo lo podía hacer. Entonces, Diego fue instrumental en ese proceso. También estaba yo manejando los cambios profesionales. Estaba, como había comentado en uno de los episodios de mi carrera, que yo sé que los grabé en inglés y mi plan es poder traducirlos al español también. En ese momento yo estaba también atravesando muchos cambios profesionales. Yo estaba en una situación en donde ya no me identificaba con lo que hacía, no me identificaba con la carrera que tenía, ya no tenía esa motivación de seguir haciendo lo mismo. Entonces, sin saber cómo manejar también eso, porque eso también era parte de mi identidad y entender que estos tipos de cambios son normales, que se pueden hacer y es solo saber manejarlo y lo que importa más es cómo nos apoyamos a nosotros mismos cuando estamos pasando por estos cambios. Un cambio que es mucho más reciente. Hace unos meses, desafortunadamente, mi esposo Daniel y yo nos separamos. Entonces, también Diego me ha estado ayudando a entender cómo podemos evolucionar como personas, cómo podemos mantenernos en esa energía de amor, en esa energía de entendimiento, en esa energía de abundancia, a la misma vez que ya no estamos con esas personas a las que amamos. Entonces han sido muchos cambios. Por último, algo que había mencionado en el episodio pasado, fueron los cambios que vienen con la edad. No sé si ustedes han escuchado sobre el retorno de Urano. El retorno de Urano es un momento de muchos cambios en la vida de las personas. Usualmente llega por las edades de los 40. A mí el impacto me llegó a los 41, como les expliqué en el episodio pasado. Entonces, este
cambio masivo en mi vida, en donde ya tenía yo que dejar atrás estructuras que ya no estaban alineadas conmigo, dejar atrás esas identidades que quizás obtenemos cuando estamos creciendo, la obtenemos de la sociedad, quizás de creencias de las familias, de nuestras amistades, del espacio de trabajo. Hay tantas formas que absorbemos identidades de otras personas. Quizás pensamos que tenemos que hacer de una manera y esa manera va en contra de nuestra esencia auténtica. Entonces, ese retorno de Urano, y les recomiendo que lo busquen por Google, al entender esa parte yo pude saber que todo este cambio, todo este movimiento, todos estos sentimientos era parte de mi vida, parte de lo que tenía que yo pasar en este momento para yo poder emprender este nuevo camino que estoy emprendiendo, para poder acercarme más a mi espiritualidad, para poder acercarme más a mi ser, a quien soy, a ser más auténtica, a ser más yo, volver a mi energía femenina, volver a tantas cosas que quizás yo había dejado atrás por los estreses de la carrera, por varias cosas. Entonces, Diego ha sido instrumental en ese proceso. Bueno, entendiendo entonces todas las cosas que me llevaron a Diego, vamos a hablar ahora de las formas que estructuramos la terapia, él y yo. Lo que hace Diego y que me parece que es tan importante es, él crea un plan individual para cada persona. Cada persona, como se pueden imaginar, tienen sus traumas, tienen sus debilidades, tienen sus situaciones específicas, ya sea situaciones en la pareja, situaciones de salud, situaciones familiares, situaciones en el trabajo. Entonces, Diego lo que hace es entender cada dinámica que está manejando la persona. En mi caso, lo que queríamos entender más sobre mí era el impacto de mi linaje familiar, los traumas que habían en mi linaje familiar y cómo esos traumas estaban manifestando en mí, manifestando en mis hábitos, la forma de pensar, forma de relacionarme con otras personas, cómo esos hábitos estaban trabajando en contra de mí. Entonces, para mí esa fue una parte súper importante. Entendiendo esas dinámicas familiares, podemos reconocer de las formas que nosotros también estamos quizás siguiendo esas creencias y a veces esas cosas son muy inconscientes en nosotros. Entonces, ese fue el primer paso, entender esa parte de mí que en mí estaba inconsciente. Ya una vez reconocimos esas partes, entonces fue más fácil identificar la mentalidad, identificar los hábitos, identificar las formas que quizás yo estaba autorrechazándome, a las formas que no me estaba dando amor propio, la forma que estaba quizás priorizando otras personas y poniéndome a mí de último. O sea, fue muy impactante entender todas esas cosas y a veces es muy difícil a hablar y reconocer estas cosas, porque uno a veces se pone con el ego y piensa que no, que las cosas no son así, que yo soy de esta manera porque sí, porque así soy, porque soy buena, por esto, por lo otro, y no nos damos cuenta a veces que esas son cosas que están yendo en contra de ti. Ese fue el primer paso, entender mi linaje familiar, entender esos traumas que existe dentro de ese linaje y cómo esas cosas me estaban afectando a mí directamente. Lo segundo fue mirar la parte laboral. Para mí, mi carrera ha sido algo muy importante, algo a lo que yo le he puesto mucho enfoque, a lo que yo le he dedicado mucho tiempo. Entonces, separar mi identidad de eso fue muy difícil, entender cómo yo tenía que poco a poco irme saliendo de ese espacio que ya no estaba alineado conmigo. No fue nada fácil. Entonces, Diego fue ayudándome a entender esa parte, cómo tratar de visualizar mi nueva identidad fuera de ese entorno corporativo al que yo estaba acostumbrada. Fuimos hablando mucho de esas dinámicas, de las formas de que mi cuerpo estaba estresado, mi mente, mi alineación espiritual, y cuando uno no está alineado con las cosas que tiene que hacer, todo eso se va acumulando en el cuerpo, en la mente, en el espíritu, y vamos perdiendo
nuestra magia, vamos perdiendo nuestro ser, nuestra autenticidad. Entonces, Diego ha sido también una parte muy crucial de esa evolución profesional que yo he podido hacer y me ha ayudado también a ir encontrando mi nueva voz fuera del lado corporativo. ¿Quién soy yo fuera de ese lado corporativo? Que por tantos años fue algo que quizás estuvo definiendo mi identidad. Algo muy importante y también muy delicado y algo de lo cual no estoy 100% lista para hablar sobre eso. Diego también me ha ayudado mucho a entenderme durante la separación de mi esposo. La separación fue algo que de verdad me impactó muchísimo, nos impactó a los dos, hemos estado muy afectados con la separación, fue algo que conscientemente decidimos los dos. No fue una situación de señalar culpables, sino algo que decidimos mutuamente hacer por el bien de los dos. Aun cuando la decisión es mutua, uno pasa por muchas emociones y muchos sub y bajas mentales, emocionales. Entonces, Diego también me ha ayudado a entender cómo podemos preservar el amor en nuestra relación, aún más allá de la separación, y tratando de entender esas energías que no podemos permitir se guarden en el corazón, porque como mencioné en el episodio pasado, cuando guardamos sentimientos de resentimiento, de odio, de culpabilidad, esas son cosas que nos van enfermando internamente, que van afectando nuestra energía, nuestra luz, nuestro propósito. Entonces, ¿cómo podemos entender también que a veces lo mejor que podemos hacer es decidir separarnos? Lo cuarto ha sido algo súper importante para mí también. Es la relación que tengo con mi casa, con mi hogar, la relación que tengo con mi entorno, la relación que tengo con la naturaleza, cómo yo me conecto, cómo estoy presente. En el momento de mi separación, yo me sentía obviamente muy desconectada con mi hogar, muy desconectada con los espacios en donde estaba, porque claro, estaba pasando por muchas emociones, mucha confusión, mucho dolor. Y una de las formas que yo he podido sanar inmensamente es aprendiendo a conectarme con mi hogar, aprendiéndole a darle amor a mi hogar, a traer esa buena energía, a cuidar lo que tengo, a poder proteger mi entorno, a quizás estar un poquito más presente donde estoy, con las personas que estoy, aceptar personas tal y como son. Yo creo que a veces nos enfocamos tanto en acumular, en comprar, en tener la casa bonita, no pensamos en esa conexión que tenemos que tener a nuestro alrededor. Yo, por ejemplo, vivo en un lugar hermoso en Connecticut, en donde hay mucha naturaleza, donde hay muchas flores, donde hay mucha paz, mucha tranquilidad, en donde yo puedo llegar y sentirme que llegué a mi paraíso, el paraíso que yo he construido. Y eso no tiene nada que ver con el tamaño de la casa, con el costo de la casa, el costo de las cosas que tengo en mi casa. Tienen que ver con la energía de amor que yo puedo traer a mi casa, que yo puedo sentir en mi casa. Entonces, una de las cosas que hemos podido hacer a través de la meditación, ¿cuál es esa energía de amor que yo puedo traer más a mi alrededor? ¿Cómo puedo yo conectarme con los árboles que están en mi casa, con los pajaritos, con los animales, con las flores, con ese entorno? Cuando uno está en paz con el espacio en donde uno vive, uno puede traer esa paz a donde quiera que va. Y yo creo que esa ha sido una de las cosas más impactantes para mí este año. Al principio del año lo que quería hacer era vender mi casa, ya después que Dani y yo decidimos separarnos, mi primer instinto fue, quiero vender la casa, ya no quiero estar ahí, voy a estar sola, voy a estar triste, y he podido transformar esa energía de tristeza, esa energía de rechazo que yo tenía en ese momento hacia mi casa, la he podido transformar en energía de amor, en energía de abundancia, de prosperidad, de paz, de armonía, y ha sido muy, muy bonito. Yo creo que por último, y han sido tantos temas, manejar la relación con el dinero. Al dejar la carrera, una carrera en la que fui muy exitosa, una carrera en la que yo he sido muy dichosa en la parte financiera, gracias a Dios. Nunca me ha faltado nada, poder tener mi casa, poder ayudar a mis papás, poder vacacionar, poder a veces comprarme cositas que quiero, poder estar tranquila siempre sabiendo que mis necesidades están cubiertas. Entonces, al yo dejar mi carrera
y dedicarme a otras cosas que quizás el ritmo con el que yo he ganado dinero los últimos 2 años es muy diferente, obviamente ganando menos. He tenido que aprender cómo manejar esa energía con el dinero, cómo vivir en abundancia, aun cuando uno no siente esa abundancia llegar a la cuenta de banco, llegar a esa prosperidad como me llegaba antes, cuando cobraba esas comisiones, tenía em, cuando tenía un cheque básicamente garantizado todas las semanas, ¿no? ¿Cómo manejamos esas dinámicas de dinero? He tenido que aprender cómo relacionarme con la mentalidad de carencia, porque a veces eh, uno dice, bueno, si trabajo fuerte, si gano mucho, estoy segura, ¿no? Tengo la vida segura. Pero lo que pasa es que a veces estamos intercambiando muchas cosas que son aún más valiosas. Estamos intercambiando tiempo con familia, estamos intercambiando paz mental, estamos intercambiando tiempo para hacer las cosas que queremos hacer, tiempo para procesar esta vida en la que vivimos, tiempo para disfrutar las cosas que tenemos. Estamos intercambiando todo eso por un sueldo, por trabajar en una compañía. Y yo sé que estas cosas son importantes, especialmente en esta economía tan difícil la que estamos viviendo en este momento. Pero ese ha sido el trabajo, entender mi relación con el dinero, entender cómo me identifico yo con el dinero. Cuando tengo dinero estoy bien y si no tengo dinero estoy mal. Es cómo estar uno bien, aún sabiendo que ese dinero constante no está ahí llegando a tu cuenta de banco. Dormir en paz todas las noches sabiendo que el dinero va a aparecer, adoptando esa mentalidad de abundancia, adoptando esa mentalidad de todo es posible. La forma que estamos viviendo en el mundo en este momento, hay mucho caos, hay muchas guerras, hay mucho dolor, mucha pérdida, mucho trauma, muchos cambios energéticos, planetarios. Yo creo que por fin, aunque todo parezca ser muy oscuro, yo creo que hay muchas personas que están despertando y están despertando también queriendo entenderse un poquito más. En ese momento estoy yo ahora de querer entender un poquito más sobre mí y cómo yo puedo contribuir a este mundo. Por último, también, Diego me ha ayudado mucho a entender cómo usar mi voz, cómo conectarme también otra vez con mi esencia femenina, con mi esencia de mujer. Yo creo que lo que me estaba pasando a mí cuando estaba trabajando en el espacio corporativo por 22 años, es un espacio en donde nos dicen mucho, especialmente a las mujeres, especialmente a las mujeres latinas, a las mujeres afroamericanas, nos dan este mensaje de tienes que trabajar más fuerte, tienes que ser más agresiva, tienes que ser más demandante, tienes que llegar más temprano al trabajo, quedarte hasta más tarde, tienes que operar como un hombre. Todos esos mensajes que nos dan a las mujeres a veces nos desconectan con nuestro ser, con nuestra energía femenina. Y eso me pasó a mí. A mí a veces me decían, ay, Yesenia, es que tú eres muy buena. Ay, Yesenia, es que tú hablas muy suave, muy dulce, muy esto. Tienes que ser más agresiva. Entonces yo me creía esos mensajes y yo entonces iba en contra de mi ser femenino, de mi energía femenina, de mi energía de amor que naturalmente está en mí. Entonces, al pasar todas esas dinámicas por 22 años, claro, me desconecté de mi cuerpo de tal manera que no le ponía atención a cuando mi cuerpo estaba cansado, cuando estaba estresado, cuando sentía dolor, cuando no quería ir al trabajo porque no me sentía bien, yo iba de todas maneras. Entonces, todas esas dinámicas fueron disminuyendo mi salud, mi energía, todo lo que ha pasado en mi vida ha sido a raíz de tantas cosas que se han acumulado a través de los años. Entonces, mi punto es, a través de estas terapias, nosotros podemos reconectarnos a nuestro ser, podemos volver a entender cuál es nuestro, quizás el propósito, yo sé que es algo que no es tan fácil el propósito a veces es algo que le pone mucha presión a uno. No sé cuál es mi propósito, no sé por qué estoy aquí. Y a veces como que se complica mucho con esos temas. Pero por lo menos empezando por entendernos un poquito más, saber a dónde queremos ir y cuáles son las cosas que queremos hacer. Esos son momentos muy importantes y por lo menos
descubrir esas cosas es transformador. Para mí, en mi caso, en esta conversación de Diego, Diego me ha ayudado a redescubrir mi voz, a volver a ser quién soy, quién soy yo, entendiendo de dónde vengo, entendiendo quién soy, a dónde voy, con ese proyecto del podcast, con muchas de las cosas que quiero hacer personalmente, con mis proyectos, muchas cosas. Tener esa guía espiritual y lo que más me gusta de Diego es que él tiene esa energía de amor, esa energía de Dios, esa energía de paz y él todo lo centra en eso, en esa energía de amor, en esa energía de Dios, en esa energía en esa energía abundante y tan bonita que existe entre nosotros y que a veces no la podemos ver. Mujeres, espero que les haya gustado este episodio. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, por favor escríbanme. Me encanta escuchar de ustedes. Y vamos a seguir invirtiendo en nosotras, invirtiendo en sentirnos mejor, invirtiendo en ser mejores personas, invirtiendo en seguir nuestros sueños. Mujeres, finalmente, mi deseo para todas ustedes es que sigan conociéndose, sigan invirtiendo en su salud mental, física, emocional y espiritual. Sigan compartiendo su luz, compartiendo su amor y sabiendo que estas herramientas están disponibles para ustedes. Por ahí viene el nuevo año 2026. Nunca es tarde para empezar. Yo estoy muy feliz de haber tomado esa decisión de empezar este camino de sanación, de espiritualidad, en el momento que lo decidí, el cual fue el año pasado, al principio del año pasado, y estoy en un momento muy especial de mi vida en donde me siento más conectada con mi ser, me siento mucho más en paz, mucho más tranquila, mucho más conectada con mi entorno, con todo lo que estoy haciendo. Me siento mucho mejor. Y ese es mi sueño para ustedes, que puedan llegar a ese momento en donde digan, me siento en mi mejor momento. Espero que disfruten los próximos episodios y nos vemos muy pronto. Un besito.